Ya acercándonos al final de la jornada de hoy, vamos a dar paso a la última expositora del día, la contadora Eliana Perviu. Eliana es contadora con matrícula en Argentina y en México. En este momento está conectada desde México y agradecemos profundamente eh, su- sus ganas de participar de esta actividad porque aún estando trabajando fuera, no quiso perderse ser parte. Ella está especializada en gestión empresarial y liderazgo. Es educadora financiera y apasionada por empoderar a mujeres a través del conocimiento económico real y cotidiano. Y quiero remarcar esto de real y cotidiano, porque a veces, sobre todo en su profesión, es un mundo tan abstracto el de los números que les resulta complejo conectar, pero ella se ha dedicado a conectar con mujeres para acompañarlos en este proceso de su empoderamiento económico. Es fundadora de FILSE, de la Fundación Iberoamericana para la Soberanía Económica. Es un placer, es un honor compartir este espacio con vos, Eliana. Te damos la bienvenida. Gracias, gracias por estar. Buenas, ¿cómo están? Buen día, un saludo para todos. Bueno, bien como decía Andrea, he andado un poco a las corridas porque acá es un poco más temprano, estamos 3 horas adelantados, entonces, atrasados, perdón, ustedes están adelantados, entonces bueno, acá estoy, un placer, la verdad que no quería perderme este espacio, esta oportunidad de conectar, de compartir también con otros profesionales, así que bueno, acá estamos. Y estamos para hablar de dinero. No sé si quieren compartirme las presentaciones, pero bueno, yo voy a hablar del superpoder que tenemos para relacionarnos de una forma consciente con el dinero y por ende generar desde allí nuestra soberanía económica. Antes que nada, bueno, agradecer también a Andrea y a Juli por el espacio. La verdad que siempre es un placer poder hablar de estos temas y poder llevarlos a distintos ámbitos. Y por ahí a veces dice, bueno, pero ¿cómo esto? Bueno, el dinero es una parte muy importante de nuestras vidas. Estar en armonía con esta relación con el dinero también nos permite lograr un bienestar íntegro o integral. Entonces, por eso consideramos que era súper importante sumar este tema a este espacio y trabajar en este superpoder. Cuando hablamos del dinero, cuando hablamos de nuestra relación con el dinero, tenemos muchas cosas que nos forman esta manera de relacionarnos, que dan origen a esta manera de relacionarnos con el dinero. En los primeros años de vida, entre los 2 y 7 años de vida, es donde nosotros generamos nuestras principales creencias. ¿Qué son creencias? Todo aquello que nosotros tomamos por verdadero y válido. Entonces, ¿dónde se forman nuestros primeros encuentros para formar esta creencia respecto del dinero? En nuestro hogar, en el ámbito familiar, en el ámbito educativo y demás. Y ahí es donde se empiezan a generar estas creencias y estos patrones. Entonces, por ahí muchas veces estos patrones, estas creencias, son limitantes, porque cuántas veces han escuchado de repente decir el dinero es malo, del dinero no se habla, el dinero trae problemas, a mí no me interesa el dinero, yo no quiero saber nada con el dinero, pero bueno, llega un punto en el cual en la realidad y en la vida cotidiana y en la diaria, nos encontramos con que lo necesitamos. Lo necesitamos para qué? Para poder vivir la vida que queremos, lo necesitamos para cubrir nuestras necesidades básicas, lo necesitamos y en todas las etapas de nuestra vida vamos a ver que está presente el dinero. Yo por lo general siempre en mis charlas trato de que sean un poco dinámicas y me gusta escucharlos participar porque me parece que ahí también
es donde logramos que se genere el hablar del dinero, que es lo que yo siempre trato de fomentar en todos los espacios y demás. ¿Por qué? Porque para trabajar con el dinero y para poder modificar estas creencias, las emociones y todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de este encuentro, de esta jornada, necesitamos hablar. No podemos cambiar algo de lo que no hablamos, que no le damos entidad. Hoy en día nos encontramos que de repente es mucho más común escuchar hablar en distintos espacios, cena de amigos, reuniones familiares, un café con una amiga, con mi hermano. Es más común escuchar hablar o que se pueda hablar abiertamente de sexo que de dinero, lo cual realmente asombra. ¿Por qué tenemos tanta reticencia a hablar del dinero? No sé si alguno de ustedes quiere compartir alguna creencia al respecto del dinero que considere que lo atraviesa y que muchas veces no lo deja avanzar en desarrollar esta relación con el dinero. A ver si alguien quiere compartir algo para empezar a escucharlos y escucharlas. Bueno, se ve A que ver, eso, evidentemente no anímense. quieren hablar de dinero. No quieren hablar de dinero. Ahí vemos. Hola, buen día. Hola, buen día Ahí a todas. vamos, ahí Yo vamos. otra vez. Hola. Vos sabés Hola, que hola. hace muchos años mi primera creencia, creo que bueno, claramente desde mi casa, era el dinero separa a la familia. Y es una creencia que viene de mis abuelos, o sea, de mis abuelos italianos, Mm, eh, porque bueno, nada, tuvieron que venir a hacer otro futuro, digamos, y ellos tuvieron que separarse para venir a Argentina. Entonces, eso, el dinero separa a la familia, medio como que un poco lo heredé y hoy, bueno, saliendo de ahí, ¿no? Pero nada, como ese, varios puedo mencionar. sí, sí, tal cual. Acá dice Edel, todo el que tiene dinero es porque lo robó. Andrés dice, estoy practicando el trueque. Bueno, esas son las nuevas viejas economías en realidad, porque es volver a las bases y al inicio de los primeros intercambios y del medio para el que se creó después el dinero. Qué bien eso. Me gusta eso del trueque, ¿eh? Me gusta. Bueno, bien, como todos dicen, todos traemos estas creencias que nos han ido atravesando, nos han impregnado en nuestra infancia. También consideramos que hay una falta de apoyo desde el sistema educativo también en formar respecto a educación financiera y la relación con el dinero. Acá Aldana dice que tener mucho dinero es por sacrificio. También esa es una creencia. ¿Y cuáles de estas creencias creen que son limitantes, ¿no? Y esto un poco para pensar y para poder empezar a mirarnos nosotros en nuestra relación con el dinero. Es decir, bueno, ¿cuáles de todas estas creencias que yo tengo me limitan? Porque también en función de estas creencias se van a ir formando los arquetipos financieros. Es decir, si yo soy, por ejemplo, vamos a hacer un paseo por estos arquetipos financieros. Por ejemplo, si yo quiero delegar todas mis decisiones, ¿qué hago? Evito tomar decisiones financieras. Si yo considero que el dinero es la única fuente de felicidad que tengo, soy un poco un adorador del dinero, ¿no? Si estoy constantemente obsesivo, que no puedo disfrutar de ese dinero, me convierto en un poco un vigilante del dinero. Si yo tengo compras compulsivas, me convierto en algo de que no lo puedo sostener al dinero, que necesito gastarlo. Si acumulo, que nunca me resulte suficiente. Y el tan deseado equilibrista, que sería el lograr un término medio y poder contar con el dinero y utilizarlo para qué, para cubrir mis necesidades, para lograr aquello que realmente quiero y que esté alineado también con mis valores. Entonces, respecto de las creencias, lo que yo propongo es que podamos mirar aquellas creencias que tenemos, que podamos vernos en cómo nosotros nos relacionamos con el dinero
y que identificándolas podamos tratar de empezar a controlarlas y a trabajarlas desde distintos lugares. Todo es muy caro, hay que hacer un sacrificio muy grande, dice Abril. Sí, es verdad, nosotros no atravesamos por ahí las mejores épocas de la economía, pero siempre vamos a tener desafíos desde lo externo. El tema es lo interno de nosotros con el dinero y cómo nos vamos a parar con las herramientas que tenemos ante las distintas situaciones externas que muchas veces no las podemos manejar. A ver, nos excede la inflación, nos excede la devaluación, o sea, nosotros no tenemos poder de acción sobre eso, pero sí podemos construir nuestra economía de una manera sólida, donde tratar de que nos afecten lo menos posible a aquellos cambios externos que se generan. También hay una cuestión con el dinero y un poco acá me aprovecho para destacarlo, que es el tema de creer que todo tiene que ver con que es responsabilidad de otro. Y no, pueden darse distintas situaciones, podemos atravesar situaciones malas, podemos atravesar crisis y demás, pero la responsabilidad de nuestro pequeño gestión del dinero, de nuestro manejo consciente de nuestra soberanía, los primeros artífices somos nosotros. Por eso es que hacemos tanto hincapié en esta cuestión de cómo construimos esta relación, cómo generamos herramientas, cómo hacemos una estructura, cómo generamos nuestra propia estructura financiera y alineada, y siempre voy a hablar de alineada con nuestros valores. Y ahora vamos a hablar un poco también de las emociones que nos genera el dinero, porque eso también tiene mucho que ver en cómo nosotros tomamos nuestras decisiones financieras. Entonces creo que si tuviera que ir haciendo un punteo, anotaría el dinero, las creencias, las emociones, le haría una llave y le pondría decisiones financieras. ¿Cómo todo esto va repercutiendo en las decisiones financieras que nosotros tomamos? Porque al fin y al cabo son esas decisiones financieras con las que nosotros construimos nuestro futuro. Nosotros desde Trabajo de Educación Financiera siempre hacemos mucho hincapié, y sobre todo desde la Fundación, en que mientras más temprano nosotros, las personas en general, empezamos a ser conscientes de nuestra relación con el dinero, empezamos a construir esta relación tratando de saltar quizás estas creencias que traemos, porque vamos a ver que también las emociones están muy atadas a las creencias que nosotros tenemos. Entonces tratamos de sortear estas creencias y de generar nuestra propia relación, tratando de amenizar y sobreponernos a algunas creencias que nos pueden resultar limitantes. Vamos a tener nuestra estructura financiera mejor y también la vamos a alinear a nuestros valores. Qué importante trabajar las creencias limitantes, por supuesto, porque nos afectan en absolutamente todo. Acá dice, ¿qué será? ¿Será que la economía providencial surge de evitar el derroche para orientarnos en un ahorro, Andrés, para orientarnos en un ahorro a favor de nuestra supervivencia y egoencia del ser? ¡Wow! Mira, creo que eso en cuanto a economía providencial, la verdad que es un término que no había escuchado nunca, no lo había escuchado como tal, quizás como algún sinónimo, pero creo que el tema de evitar el derroche lo vemos desde distintas perspectivas quienes trabajamos con el tema del dinero, porque muchas veces está precisamente ligado a tratar de, mediante el derroche o mediante un consumo inconsciente o desmedido o impulsivo, tratamos de tapar o de gestionar ciertas emociones. Y ahora viene un poco esta cuestión de precisamente las emociones. ¿Qué emociones le genera a ustedes el dinero? ¿Me quieren contar? ¿Qué les genera? ¿Le genera felicidad? ¿Le genera ansiedad? ¿Le genera miedo? Entusiasmo? ¡Wow! Ramírez Carbajo, bien, bien, Juli. Es Bienestar y que felicidad. entrenamos Bueno, con vos, entrenamos con vos. esto es muy importante porque esas creencias limitantes que decía Andrea,
tienen mucho que ver también con con qué emoción nos va a generar a nosotros el dinero. Hay mucha gente que le genera mucho miedo y hay mucha gente que le genera agobio la responsabilidad de decidir sobre su propio dinero. Entonces, también es importante y podemos hacer muchos ejercicios que tienen que ver con esto, con poder determinar qué emociones me genera a mí el dinero y esas emociones, qué decisiones me llevan a tomar. Esto, si yo de repente a mí el dinero me toma miedo, de repente prefiero dejar en otro la administración de mi dinero y empieza a surgir esto de, es que yo de eso no sé nada, es que yo no entiendo, es que yo de eso no, la verdad que no entiendo, no sé nada, me da miedo, entonces prefiero que se ocupe el otro. Que esto muchas veces se ve en los casos de las parejas, ¿no? Y nosotros cuando trabajamos en ese ámbito, el dinero, en el ámbito de la pareja, de repente nos encontramos con que más de un 65% de las parejas son incompatibles financieramente y que después también el tema de los temas económicos son un gran detonante de problemas de pareja, de peleas, de discusiones y demás. Otro tema es si no, yo quiero ahorrar, necesito tener. Y eso también nos lleva a tomar decisiones que por ahí no son las más asertivas. Ahorrar, meter la plata bajo el colchón, donde sabemos y tenemos una economía y un contexto que va fluyendo, que es dinámico, donde hay inflación, donde hay devaluación, donde hay demás, y de repente vemos que estuvimos guardando, quizás privándonos de un montón de cosas, guardando el dinero para que el dinero termine devaluado, al fin y al cabo no nos sirva para nada. Me da mucho miedo generar y que me persiga la AFIP. No, Abril. No. La gestión impositiva o la planificación fiscal son grandes aliados. Eso también, en Argentina tenemos mucho eso del miedo al fisco, que está totalmente fundado, no voy a decir que no, pero hay un montón de herramientas para poder evitar eso, para poder evitar que Arca te persiga, no te preocupes. Y hay un montón de profesionales que son muy buenos haciendo eso, planificación fiscal también. Recibirlo me genera alegría y generarlo me genera desafío y poder. Necesitarlo a veces también tensión. Obviamente que la necesidad nos va a generar tensión, pero es importante que podamos identificar eso. A mí me encantaría pedirles que mientras vamos hablando, ustedes puedan anotar a ver qué emociones le genera el dinero y a qué situaciones las pueden vincular. Otra emoción es el tema de la compra. O sea, cuando se genera esto ¿se puede ahorrar en plazos fijos? No. O sea, como poder se puede, pero no es la mejor opción en la actualidad el plazo fijo. Esa es una realidad. Igualmente también, hago un paréntesis, ¿no? Porque me gusta ir contestando las preguntas. ¿Se puede ahorrar en plazo fijo? Quizás te puede convenir para decir, bueno, mira, tengo este dinero, no sé, vamos a poner 300.000 pesos que necesito el 15 de agosto para cubrir un pago que tengo que hacer. En ese caso, en un corto plazo, te puede servir. En realidad lo que va a generar es que más que ganar, va a tratar de cubrir la inflación y nada más. El plazo fijo puede ser un buen instrumento en la actualidad y en pesos, estamos hablando, puede ser un buen instrumento para cubrir esto, periodos cortos. Si vos sabes que ese dinero lo necesitas en un mes, el plazo fijo que te da la certeza que lo podés tomar, que podés tener la liquidez en el plazo y el rendimiento certero. ¿Por qué? Porque si yo para un dinero que necesito en un mes utilizo un instrumento que puede variar mucho, quizás que en el momento que lo necesite no me sirve, pero bueno, ya no estamos yendo a algo más técnico. Pero el plazo fijo no es el mejor instrumento, pero según tu necesidad y tus plazos, quizás te pueda ser una herramienta de circunstancia. A ver, ¿qué sería una pareja compatible financieramente? Que tengan los mismos valores, y que puedes poner sobre la mesa y hablar de objetivos,
de cómo se van a administrar, es decir, bueno, nosotros qué hacemos, repartimos esto en un 50-50, cómo va a ser la carga de los ingresos, cómo va a ser la carga de los egresos, que puede planificar un presupuesto, que puede pautar ciertas reglas y decir, a ver, de repente nosotros acá cada uno paga un 50% y cada uno tiene un fondo independiente, o pagamos el 50% de los gastos y tenemos un fondo en común, decidimos invertir en tal o cual cosa. Eso sería una pareja financieramente compatible y saludable, que yo pueda poner sobre la mesa con el otro cuáles son mis valores, cuáles son mis objetivos con el dinero, desde dónde yo me relaciono, qué es lo que necesito, y eso se puede dar en un ámbito de armonía y de reciprocidad también, ¿no? Porque de repente he visto, me ha tocado ver casos de parejas que, bueno, que arrancan, que está todo bárbaro, no, deja que yo pago, no, que yo pago, y después pasan unos meses y empieza, no, pero es que ahora nunca puede poner su parte, tiene un montón de deudas, gasta muchísimo, las tarjetas siempre están saturadas, entonces yo me tengo que hacer cargo. Evitar todo eso, ¿no? Ser claros desde de entrada, saber con quién, saber el historial financiero del otro, o sea, cómo se comporta, cuáles son sus hábitos financieros. No es lo mismo trabajar para vivir que vivir para trabajar. En esa premisa se basa el concepto del dinero en mi estructura existencial humana. Y es muy buena y es muy válida. Y también entender que cuando hablamos de dinero, no todos partimos de la misma base, ni todos vamos hacia el mismo objetivo. ¿Por qué? Por esto que hablábamos, porque tenemos distintas creencias, porque tenemos distintas estructuras, porque tenemos distintos principios y valores. Entonces, eso también es muy válido, poder vernos así y poder respetar también la postura del otro, ¿no? Porque también eso es algo que no se ve tanto, ¿por qué? Porque no se habla, entonces mientras más se habla, más podemos entender y más podemos ver al otro, lo que compartimos, lo que no compartimos. Me genera preocupación. Planificar sería la clave. Un porcentaje de supervivencia me da seguridad, un porcentaje de inversión me da felicidad, adrenalina. Mi pareja me dice un kamikaze financiero. Ah, bueno, si planificás no sos tan kamikaze. Se ve que hay algo ahí de organización. Y acá, bueno, en la Filmina podemos ver estos 3 canales de aprendizaje, ¿no? Donde se forman estas creencias y desde la cual se generan también las emociones, ¿no? Lo que escuchamos, todas esas conversaciones explícitas sobre dinero, y por eso necesitamos escuchar más hablar de dinero, porque también hoy en día podemos ver que hay muchísima información circulando en redes del dinero, alguna buena, otra no tan buena. Vemos también todo el tiempo flotando en el aire esta idea mágica del dinero y esta gente que por ahí sale mostrando autos de lujo que ni siquiera son de ellos o grandes viajes y demás. Y esto empieza a generar una idea mágica del dinero, donde te dicen, no, invertís $100 y en un mes vas a tener 1 millón de... Bueno, también necesitamos que se empiece a hablar más para derribar un poco esta idea mágica y para generar también un pensamiento crítico respecto de lo que son las finanzas, respecto de lo que es el dinero. El dinero, a ver, no es un fin en sí mismo. El dinero es un medio. ¿Un medio para qué? Para generar esa vida que nosotros queremos, que en algunos casos puede tener mucho más que ver con una armonía, con una paz. Nosotros, por ahí el término que usamos un poco para generalizar es tener seguridad financiera. ¿Qué me da a mí la seguridad financiera? Quizás no va a ser lo mismo que le da a Andrés o que le va a dar seguridad a Martín, pero la seguridad financiera es poder sortear aquellos imprevistos que nos surjan sin desestabilizarnos, ¿no? Entonces ya vamos a ver por ahí algunos pasos básicos que podemos, o herramientas básicas que podemos utilizar para que para generar unas finanzas saludables. Lo que observamos, los comportamientos y reacciones de nuestros cuidadores cuando somos chicos, de nuestros cuidadores en el ámbito escolar, de nuestros pares cuando ya empezamos a tener una vida adulta y donde ya las decisiones financieras
van a caer sobre nosotros las consecuencias de esas decisiones financieras y van a ir a lo largo construyendo también lo que va a ser nuestro futuro. Y es un tema sobre el que hoy también hablamos mucho en función de que ya está totalmente comprobado que la expectativa de vida para las personas se está extendiendo mucho. Hoy en día una persona de 60 años más o menos se calcula que tiene una expectativa de vida de 20 años más. A medida que vamos bajando, imaginen cómo se va incrementando. Entonces decir, bueno, también cómo queremos llegar ahí. Y también es muy importante por eso para nosotros, desde el trabajo que hacemos con Filce, concientizar en las edades más tempranas posibles de la importancia que tiene planificar, de la importancia que tiene una buena gestión con el dinero, de la importancia que tiene tener una relación consciente con el dinero. Podemos acudir a un montón de factores externos, pero si realmente dentro de nosotros no generamos esa conciencia de cómo nos vinculamos con el dinero, es muy complicado y es muy fácil que nos desestabilicemos rápidamente. Y lo que experimentamos, las situaciones financieras que vivimos directamente, desde ahí también aprendemos. Entonces, mientras nosotros más conscientes somos, más jóvenes, también tenemos más margen de accionar y tenemos más tiempo para amortiguar el riesgo. Vamos a ir metiendo ahí un poco de conceptos en cuanto a cómo nos relacionamos con el dinero. El riesgo es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando tomamos decisiones financieras, sobre todo en las inversiones, ¿no? Entender el riesgo es muy, pero muy importante. Entonces, cuando nosotros vemos en toda la información que circula, estas promesas, diría, estas promesas de dinero fácil, siempre entender que mientras más fácil o más grande es la retribución que me ofrecen, más alto es el riesgo que va a venir asociado. Entonces son todos conceptos que nos van a ir ayudando para desenvolvernos en esta relación con el dinero y para tomar decisiones financieras, porque al fin y al cabo lo que nosotros buscamos con fortalecer, con generar una relación consciente con el dinero, es generar esta soberanía económica. Y entre medio de esas dos cosas está esto, las decisiones financieras que nosotros tomamos. Y muchas veces cuando no tomamos una decisión financiera también estamos decidiendo. O cuando dejamos que otro la tome por nosotros, también estamos decidiendo. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, a ver, de todo esto que venimos hablando, creencias, emociones. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Nada? Están muy callados, me parece. Están pensando. Les cuento, en la actualidad estamos mirando mucho a la neuroeconomía. La neuroeconomía que nos dice que nosotros es fundamental tener en claro las prioridades. Los rusos a corto, mediano y largo plazo. No sé qué son los rusos, Andrés. Cuando hay comunicación e información imparcial sobre todo lo que sucede en nuestro entorno inmediato y lejano. Sí, tal cual, por eso necesitamos el pensamiento crítico para poder discernir de todo el flujo de información que tenemos en la actualidad, qué es y qué no es lo que nos puede ser útil, lo que nos puede servir y sobre lo que nosotros podemos construir en nuestra realidad. Bueno, como les decía, nosotros estamos haciendo ahora mucho hincapié en lo que es la neuroeconomía y cómo funciona la neuroeconomía. ¿Por qué? Porque la neuroeconomía lo que está trabajando es combinando economía, psicología y neurociencia. ¿Para qué? Para estudiar cómo tomamos las decisiones financieras. O sea, qué pasa en nuestro cerebro cuando nosotros elegimos gastar, cuando elegimos ahorrar, cuando elegimos endeudarnos, invertir o de repente simplemente ir a comprar un café. Nosotros ahí podemos descifrar y podemos trabajar y por ende accionar. ¿Para qué? Para generar mejores decisiones financieras. Entender que cómo el cerebro, por ejemplo, procesa el valor, el riesgo y la recompensa. Porque muchas de las decisiones financieras que nosotros tomamos son irracionales, aunque a nosotros nos parezca que es al contrario. ¿Qué emociones influyen en nuestras elecciones? Como por ejemplo el miedo, las necesidades, bien, por ejemplo, el miedo, la vergüenza, la ansiedad,
el deseo y también entender qué áreas de nuestro cerebro se activan en los momentos que nosotros tomamos estas decisiones. Ahora bien, nosotros para tomar mejores decisiones financieras necesitamos tener más herramientas. Entonces yo les propongo, ahora pasando ya un poquito más a lo técnico, no sé si querés avanzar en las filminas, Carolina. Bien, acá tenemos un mapa emocional del dinero, ¿no? Y estas emociones primarias que nosotros asociamos. El miedo, un poco ya lo estuvieron ustedes mencionando. Les pido por ahí disculpas porque hay un poco de ruido, no estoy en un lugar súper neutro de ruidos, entonces estoy cerca de la calle. ¿Qué dice ahí YouTube? Ah, bien. El miedo, la culpa, la vergüenza, la envidia, que es una emoción que también muchas veces se experimenta con el dinero, la ansiedad, el poder. Ay, perfecto. Bueno, anda bien el equipo entonces, porque tengo un poco de ruido. De estas emociones es importante que las podamos identificar. Hace un tiempo hablábamos también de otro concepto que es el tema de la dismorfia financiera y que hoy en día con tanta información que hay se genera mucho esto de la envidia o de esta cuestión de decir por qué, de lo que vemos, decir, ay, bueno, pero como tal persona puede viajar, puede gastar, puede hacer esto y yo no puedo, ¿y cómo puedo hacer? Bueno, ahí es donde precisamente en esas situaciones, circunstancias y situaciones nosotros necesitamos estar muy fuertes desde nuestra estructura financiera y de nuestra relación con el dinero para entender que no todos salimos de lo mismo, que no todos partimos de las mismas realidades y poder planificar acorde a nuestras situaciones, a nuestras realidades, porque si no estamos todo el tiempo como el hámster en una ruedita. Si yo me fijo objetivos y metas que no están asociadas a mi realidad, va a ser muy difícil que logre cumplirlas. Y ahí empieza a venir esta frustración y esta frustración no hace más que generar otras emociones que me llevan a tomar decisiones financieras que no son asertivas. Como por ejemplo, que mucho lo vemos nosotros decir, pero ¿para qué voy a ahorrar si al final no puedo juntar nada? ¿O para qué voy a invertir si lo que puedo invertir es mínimo? Y cuando hablamos de, por ejemplo, inversiones, el tiempo es un gran aliado porque hace un gran trabajo. El tiempo y algunos instrumentos como, o herramientas como puede ser el interés compuesto y demás. Pero se da mucho esto, nosotros lo vemos mucho trabajando yo lo veo mucho trabajando en las asesorías, esta cuestión de que la gente se desmotiva mucho cuando ve que no puede llegar a lo que llega a otro. Y esto también es hacer hincapié mucho en construir desde nuestra propia realidad, desde nuestras propias posibilidades, plantear nuestros objetivos. Y este termómetro que recién un poco les preguntaba, es decir, bueno, ¿qué sentimos cuando miramos nuestra cuenta bancaria? ¿Qué emoción nos surge cuando tenemos que tomar una decisión financiera? ¿Cómo te sentís cuando ves que otro, por ejemplo, gana más que vos? Es interesante que podamos identificar. Nati creo que ahí en la charla también recién hablaba de poder identificar el cuerpo, de poder identificar cómo nos sentimos. Bueno, con el tema de la relación con el dinero es exactamente lo mismo. Yo muchas veces cuando trabajamos en armar, cuando trabajamos en armar planes y demás, siempre también lo comparo un poco al tema de decir, bueno, el tema de la alimentación, o sea, el tema de la alimentación es generar hábitos, con el tema de las finanzas también es generar hábitos que se sostengan a largo plazo, es también poder entender y generar estabilidad, que nosotros lo trabajamos mucho con los niños cuando trabajamos el tema de finanzas, con los niños de poder generar esto de postergar una recompensa inmediata, una satisfacción inmediata por una satisfacción mayor a largo plazo. Y esto hablando con otras personas que están dedicadas a la educación financiera, que son educadores financieros, coincidimos en que es una de las habilidades fundamentales para poder hacer una buena gestión de nuestras finanzas. El poder postergar una recompensa inmediata por una recompensa mayor a futuro. Es algo que si eso nosotros lo podemos incorporar desde pequeños, nos va a ser muy, pero muy útil
para la gestión de nuestras finanzas. Acá dice Aldana, entender lo que muestra el otro no siempre es real. Hoy en día eso pasa un montón. Muestran cosas que no son de ellos, no guiarnos por todo lo que vemos en las redes y demás, usar la energía para evaluarnos y ver cómo queremos progresar nosotros sin compararnos, creo. Claro, porque una cosa es que de repente nosotros podamos ver a alguien que nos inspire en algún punto y que nos motive desde algún lugar a avanzar y construir, pero pero muy distinto es estas influencias que apuntan a algo mágico, entender que el dinero no es mágico tampoco, no hay magia, es un proceso, es una construcción. El registro consciente de cómo me siento con el dinero o la decisión tal que debo tomar, tal cual. O sea, las mayores respuestas en realidad van a estar dentro nuestro. El tema es que dentro nuestro necesitamos construir una, una estructura, fortalecer nuestra estructura para tener mayor claridad en ese momento. ¿Será que el aspecto ético y moral también incide respecto a las acciones para la gestión de nuestras finanzas? Sí, obviamente que también el aspecto ético y moral. Y también cuando por ahí hablamos un poco de esta idea de que tenemos de que el dinero es malo, de que el dinero no se habla o que tener dinero es malo o no está bien visto, también hasta incluso tiene una ascendencia religiosa, o sea, sobre todo, por ejemplo, la religión católica siempre ha hecho mucho hincapié en que como que hay que dar, que no hay que tener, que no, o sea, también tenemos muchas áreas o desde muchas perspectivas nos han influenciado en esta relación. Los patrones emocionales inconscientes que también nosotros generamos, las compras impulsivas, yo cuando trabajo con las asesorías muchas veces me pasa que la gente viene y se sienta y dice, no, es que el dinero no me alcanza, es que mis ingresos, y cuando nosotros empezamos a trabajar y empezamos a usar herramientas concretas para ver qué es lo que está pasando en esas finanzas, de repente nos encontramos con que hay un montón de egresos que están ligados a estas compras impulsivas. Que los gastos que nosotros le llamamos gastos hormigas en muchos casos, que son me compro tal cosita, me compro tal cosita, me compro tal cosita, terminan siendo una bola en los egresos o en los gastos mensuales. Entonces, lo que nosotros tratamos de trabajar es de dónde vienen esas compras, de qué necesidades, qué emociones estoy poniendo en juego cada vez que hago esas decisiones, porque una compra impulsiva es una decisión financiera. El autosabotaje financiero, comportamientos que me sabotean desde el éxito. Esto de decir, no, bueno, ¿para qué voy a ahorrar? No, pero si al final no me alcanza para nada, ¿o ¿para qué voy a invertir? Todo eso, la procrastinación, cuando evito tomar las decisiones por miedo o ansiedad, y en muchos casos cuando evito tomar esas decisiones, se da que estoy poniendo las decisiones en manos de otro. Cuando trabajamos con mujeres vemos mucho el tema de que las mujeres dejan estas decisiones en sus parejas. La verdad que yo trabajo mucho con mujeres y veo que hay patrones que son muy, pero muy específicos de las mujeres. Y este es uno, el tema de decidir que el otro, que el hombre sea el que tome las decisiones financieras grandes, ¿no? Porque las mujeres tenemos una gran habilidad y hemos cubierto el rol de administrar el hogar por años, por décadas, por generaciones y demás. Pero las decisiones grandes siempre las hemos puesto en manos de los hombres. Y esto tiene que ver con, bueno, con toda la historia, creo, de la humanidad, con la socialización que tenemos las mujeres respecto del dinero, respecto de también el poder, ¿no? Entonces después me pasa a ver situaciones donde esas parejas no van más, donde se disuelven y las mujeres sin nada. Quedan sin nada porque fueron las que confiaron en el otro tomó malas decisiones o incluso hasta a veces decisiones intencionales, malas y demás, y se quedan sin nada. Y con esta sensación de que yo no de eso no entiendo nada y con una frustración y en muchos casos hasta sin siquiera poder cubrir las necesidades básicas. Entonces tampoco estamos hablando de algo tan superfluo como muchas veces se quiere hacer o poner foco en el tema del dinero.
compensación emocional, cuando usamos el dinero para llenar vacíos emocionales. Y eso también es otra cosa que se ve mucho. También usar el dinero para querer pertenecer, que sea un medio para pertenecer. Esto lo trabajamos mucho con los adolescentes. Hay grandes problemáticas, hasta incluso con ludopatía, porque con esta necesidad de querer pertenecer, sumado a las tecnologías que tienen muchas cosas muy buenas y muy útiles para gestionar nuestras finanzas, pero también hay espacios donde se puede ingresar y se puede hacer, por ejemplo, apostar y demás. Entonces también vemos que la desesperación de querer pertenecer, sumada a la idea mágica del dinero fácil, terminan con problemas gravísimos para ellos, para sus padres, hasta en casos con, bueno, inmersos en la ludopatía, con un problema que después les trae un montón de consecuencias para poder recuperarse. El miedo a invertir por tantas estafas y desconocimientos del tema. Bueno, en ese sentido hoy tenemos, la verdad que por suerte, muchas herramientas para ir en contra de esto. A ver, hay mucho material disponible de buena calidad al cual acceder. También tenemos la posibilidad de acceder a herramientas donde poder invertir. El tema es tratar de regular esta emoción y tratar de hacerlo en forma paulatina, asesorados, conscientes, para poder empezar a conocer con la práctica también, pero de a poquito. Yo siempre les digo, que me pasa por ahí que vienen las asesorías, bueno, pero yo quiero agarrar y yo quiero invertir y tengo tanto para invertir y demás. Empiecen con poquito a probar en las herramientas, empiecen con poquito a probar los instrumentos, o sea, no se puede invertir en algo que no conoces, o sea, es un gran error invertir en algo que no conozco, que no sé cómo funciona, que no entiendo. Entonces, quizás que la primera inversión es en educarnos para entender cómo funcionan las herramientas, en educarnos para entender cuáles son los instrumentos, para entender qué postura tengo yo, cuál es mi perfil inversor, cómo soporto los riesgos y demás. Eso es lo primero. Me refiero más al tema de adquisición de acciones de empresas que suelen tener los que tienen la mayor cantidad de acciones. Surge el tema de especulación en detrimento de los trabajadores de esa empresa. Bueno, a ver, los mercados son mercados, no son, los mercados son mercados, no son espacios altruistas ni de beneficencia. Eso hay que tenerlo claro. O sea, el mercado me da posibilidades a que yo a largo plazo en una inversión genere un fondo y demás. Sí, ¿tiene riesgos? Sí, tiene riesgos. Por eso muchas veces hay gente que invierte con una perspectiva de sustentabilidad, una perspectiva de valores, es decir, solo invierto en aquellas empresas con las cuales comparto los valores, solo invierto en aquellos instrumentos con los cuales comparto los valores. Eso también es interesante, o sea, hacer inversiones con impacto, se llaman, inversiones con impactos. Invertir solamente en aquellos instrumentos que pueden ser acciones, que pueden ser ETF, que pueden ser bonos y demás, donde yo considero que tengo una alineación con mis valores, que eso también es totalmente válido, pero entender que los mercados son mercados, no son un espacio de beneficencia, y en los mercados siempre hay alguien que gana y siempre hay alguien que pierde, eso también es para tenerlo en cuenta. Entonces, por eso hablamos, cuando nosotros hablamos de educación financiera, hablamos de inversiones a largo plazo, inversiones donde podamos soportar el riesgo que tienen y demás. Eso también es para tenerlo en cuenta, si bien si bien es un poco más técnico, pero bueno, está interesante para ponerlo sobre la mesa, porque también son muchas dudas que se tienen al momento de gestionar nuestras finanzas. Y cuando hablamos de esta soberanía económica, ¿cómo podemos definir esta soberanía económica, ¿no? Los principios, tener un autoconocimiento financiero, poder hacer
una auditoría personal. Yo siempre digo que las finanzas personales son por ahí muy complejas. ¿Por qué? Porque nosotros somos nuestros propios auditores y como nosotros somos nuestros propios auditores nos mentimos mucho. Entonces me pasa también muchas veces de decirles, bueno, pero ustedes llevan un registro de gastos, ustedes llevan un registro de ingresos, sí, todo. Ah, sí, ¿cómo lo llevan? ¿En una app, en un Excel, en un cuaderno? No, acá, lo llevo acá en la cabeza. Imagínense si a veces nos mentimos haciendo un cuadro y escribiéndolo, imagínense teniéndolo en la cabeza. Entonces, para este primer punto de auditoría personal, la recomendación siempre es registren sus ingresos, registren sus gastos, registren sus deudas. Yo cuando hago hincapié en las deudas, también pienso que una gran limitación que tenemos por nuestras creencias es el tema de que la deuda es mala. No, endeudarse es malo. Y no siempre las deudas son malas, no todas las deudas son malas. Lo que es malo es a veces la gestión que uno hace de las deudas, pero no la deuda en sí. Muchas veces, si no nos endeudamos, no podemos emprender, si no nos endeudamos, no podemos crecer. Entonces, la deuda por sí no es mala. Que hay deudas malas y deudas buenas, sí. Si yo me endeudo para comprarme una zapatilla, para comprarme dos, para comprarme 10, para comprarme 20, o sea, las deudas de consumo, o sea, me endeudo para hacer consumos de ese tipo y sí, no va a ser una buena deuda. Ahora, si yo me endeudo para establecer un negocio que me va a dar otro flujo de ingresos, eso no es una deuda mala. Pero bueno, digo, cuando hablamos de limitaciones por creencias, la deuda tiene mucho ahí, tiene mucha creencia que le juega en contra. Y de por sí nosotros también como sociedad somos un poco reticentes a la deuda o a las gestiones malas de la deuda. También tenemos como mucho flujo de información externa que por ahí nos lleva a tomar esas deudas que no son tan buenas. Entonces es importante hablar, amigarse con el tema de la deuda para poder mejorar la gestión que tenemos de la misma y poder entender cuándo puede llegar a ser una herramienta que sea útil para mis finanzas. Identificar los valores, esto, alinear el uso del dinero con los valores personales, con nuestros valores. Eso es fundamental también para generarnos tranquilidad. Definir objetivos, tener metas financieras claras y medibles. Eso es fundamental también. Y acá en todo esto, si pudiera permitirme, creo que estamos bien con tiempo. ¿Es aconsejable una planilla de cálculo? Sí, claro que es aconsejable una planilla de cálculo, que puede ser un Excel, que no para todos el Excel es amigable, entonces por ahí a veces hay gente que tiene un cuadernito donde va anotando todo. Hay otros formatos también, apps, por ejemplo, que también son útiles, que es donde yo puedo registrar mis gastos, mis ingresos, puedo ir identificando el tema de los consumos. También cuando yo hago un registro, paso de lo verbal a lo escrito. Y ahí también yo lo puedo ver desde otro lugar. Por eso para mí siempre es tan importante que se registre, que se anote todo lo que, sobre todo los gastos, y ahí también puedo ir haciendo un trabajo de identificar el tema de las emociones y los comportamientos de consumo, porque muchas veces cuando anotan el primer mes, dicen, uy, pero tengo un montón de gastos chicos. Bueno, ¿de dónde vienen esos gastos chicos? Podés identificar las emociones, podés identificar, no sé, de repente, entré al Pharmacity a comprar una vallaspirina y terminé con un cepillo, con una colita, con una cosa, con una cremita, Bueno, eso está estudiado para que suceda, y si está estudiado para que se suceda es porque saben que tenemos esos comportamientos que nos llevan a tomar esas decisiones. O ven todas las chucherías que ponen en la caja del supermercado, bueno, eso está estudiado, no es azaroso. En la ansiedad de esperar, tac, tac, manoteo, manoteo, y ni les cuento si vas con un niño. Bueno, entonces nosotros tenemos que estudiarlo del otro lado, como la gente lo estudia para vendernos, nosotros estudiemos o visualicemos, concienticemos para poder gestionar nuestras finanzas y tener mejores decisiones de ese lado. A la hora de
Es interesante considerar la amortización a la hora de modernizar nuestras actualizaciones a nivel tecnológico. También, por supuesto, es un análisis de una inversión también esa. Nos arruina el Pharmacity. ¿Qué app recomiendo? Ay, ahora no tengo ninguna en mente, hay muchas, por eso tampoco tengo ninguna. Pero hay una de mujer financiera, por ejemplo, que está muy buena. Muy buena la de Mujer Financiera, la verdad que está muy buena. Sí, podemos ver también que Mercado Pago tiene ciertas partes donde nosotros podemos ir midiendo sobre todo el tema de los consumos, donde podemos hacer también un presupuesto, donde podemos ir después, porque lo importante de todos estos registros es que después los miremos y podamos procesar esa información para accionar. Entonces decir, bueno, a ver, ¿cuántos de mis gastos son fijos? ¿Cuántos de mis gastos son variables? ¿Puedo tener un porcentaje para ahorrar? No, no lo estoy teniendo. ¿Espero ahorrar después de gastar o en realidad tengo que plantearme el ahorro y se gasta lo que me queda después de plantear el ahorro? Esos son también como tips interesantes para, para revertir algunas creencias que traemos, porque una gran creencia que tenemos es esta de que se ahorra lo que sobra. Y bueno, nos sobra, y nos sobra, y nos sobra. Entonces yo muchas veces les doy el tips de decir, bueno, por poquito que sea, porque muchas veces dicen, pero vos, ¿qué pretendés? Que yo ahorre si no alcanza para nada. Entonces yo les digo, bueno, hagan al revés, traten de concientizarse que tienen un 90% realmente de lo que les ingresa, no el 100%, o que tienen un 80%. Y fíjense si pueden pasar un mes así, fíjense cómo lo pueden hacer, fíjense si realmente es que no pueden. Y lo mismo me pasa cuando me dicen, pero yo no tengo tiempo para sentarme a anotar, no tengo tiempo para hacer una planilla y ver los gastos y demás. Le digo, ¿cuánto tiempo pasan al día viendo Instagram? Bueno. Dedíquenle el 50% de lo que pasan viendo Instagram en la semana y fíjense si no pueden invertir en aprender para gestionar mejor sus finanzas. Porque esto es lo otro. ¿Cuál es nuestra mejor inversión? ¿Cuál sería la inversión que no nos va a fallar nunca? Porque a mí me pasa un montón ay, bueno, pero decime en qué puedo invertir, pero decime algo que puedo invertir y que gane, pero decímelo. No, pero una cosa. Invertí en vos, no te va a fallar. Eso no te va a fallar nunca. Invertí en educarte, invertí en tu salud, que es muy importante a largo plazo. Ahí está, Andrea subió a Mujer Financiera. Está bueno. Mujer Financiera tiene una muy buena app. Em, Invertí en educarte, invertí en vos, invertí en tiempo para entender cómo registrar tus gastos, cómo registrar tus ingresos y tus egresos. Invertí en vos. Es el primer activo el que no te va a fallar nunca. Entonces, si tuviera porque nosotros no podemos hacer recomendaciones de inversión y mucho menos o sea, no podemos hacer recomendación de inversión así generalizada, ¿por qué? Porque no para todo es lo mismo, tenemos que entender cuál es el perfil inversor, cuál es la situación, bueno, un montón de pasos. Pero esa inversión no le va a fallar a nadie. O sea, invertir en vos misma es algo que no le puede fallar a ninguno. O sea, eso es la base, creo. Si querés pasar hay otra filmina, Juli, la educación financiera consciente, los conceptos básicos, entender lo que es un flujo, entender nuestra situación económica, el fondo de emergencia, el presupuesto consciente. Entonces ahí creo que también el fondo de emergencia es un gran aliado para sortear imprevistos. ¿Qué pasa si yo de repente, como le pasó a mucha gente en la pandemia e incluso a muchas empresas, esta cuestión de decir, bueno, me encuentro con 5 meses que no voy a tener ingresos porque soy una empresa o porque soy un profesional y soy independiente? ¿Qué pasa si no tengo un fondo de emergencia? Tengo que salir muy probablemente a endeudarme en condiciones que no me van a ser favorables, porque siempre que tomo una deuda de necesidad no puedo analizar si las cláusulas, si las condiciones son las más favorables para mí. En cambio, si yo tengo un fondo de emergencia, voy a tener una herramienta con la cual sortear imprevistos, que me va a dar ¿qué? Seguridad, solidez. Entonces, empezar a entender esos conceptos básicos para gestionar mis finanzas. La diversificación, no depender de una sola fuente de ingreso, no tener un solo tipo de inversión, diversificar inversiones también. ¿En qué invierto? Bueno, invierto en mí, invierto
en mi negocio, invierto en mi proyecto, invierto en acciones, invierto en criptomonedas a largo plazo, invierto en bonos, invierto en inmuebles. Cada quien en función de sus posibilidades armará su estrategia, armar una estrategia. Y la planificación, siempre tener a mano el presupuesto consciente. El presupuesto con una buena motivación y un buen propósito son una brújula. Entonces el presupuesto también me va a indicar hacia dónde ir. Y yo para armar mi presupuesto también voy a tener que poner en juego esto, mis propósitos, hacia dónde quiero llegar, mis metas, mis objetivos. Eso también. Próxima filmina, tenemos la mentalidad de abundancia y de escasez. Y acá tiene que ver mucho con el principio, ¿no? Con sortear, aquellas limitaciones, aquellos pensamientos limitantes que tengo de la escasez, empezar a fortalecer la abundancia, la idea de abundancia, que hay múltiples oportunidades de crear valor, lo cual también implica que yo tenga una responsabilidad para con mis finanzas. Hablábamos la otra vez con Julieta casualmente en esto de que todo poder implica una gran responsabilidad. Nosotros cuando hablamos de dinero muchas veces, sobre todo con las mujeres, muchas veces decimos, bueno, al fin y al cabo, lo único que te va a dar poder o independencia plena es tener capacidad económica, el poder económico. Bueno, todo poder implica una gran responsabilidad. Entonces, apropiarnos de esa responsabilidad, apropiarnos de ese lugar en la relación con el dinero. Y la reciprocidad, ¿no? El dinero también es una energía que circula, que va y viene y que se mueve. Entonces muchas veces me ha pasado también ver casos y hasta incluso podría decir que me ha pasado en lo personal, de tener épocas donde no querer gastar, no querer gastar, no querer gastar y aferrar y aferrar y aferrar y empiezo a notar que tampoco hay circulación, que no hay movimiento, que yo no quiero soltar, pero tampoco ingresa. Entonces, dar espacio para ese flujo, ¿no? Para ese intercambio, para ese flujo y que desde allí se pueda movilizar, ¿no? Entonces, creo que si nosotros podemos ver y ser conscientes de nuestras limitaciones, de nuestras creencias, de las emociones que intervienen en nuestras decisiones financieras, sumadas a las herramientas técnicas que hoy hay disponibles y hacer del uso de estas herramientas un hábito para la gestión de nuestras finanzas, creo que podemos mejorar muchísimo nuestra situación financiera, nuestra salud financiera, podemos generar soberanía económica para nosotros mismos. No sé no sé si tienen alguna duda al respecto. No sé cómo estamos con el tiempo. Ahí se van animando, aprovechenla porque la tenemos ahora acá, le podemos preguntar, a ver quién tiene ganas de hacer alguna consulta o por ahí compartir algo que se despertó, ¿no? Sí, Al escucharte. A ver, ahí, muchos efectos, muchas devoluciones, estamos todos muy contentos de escucharte, Eli, y realmente no, creo que has activado nuestro poder interior, ¿no? Eli, yo sí, Andrea. sí, bueno, voy aprovechando para hablar clarísimo, clarísimo tu exposición. Justo le decía a Julieta por privado, lo concreta que podés ser, y creo que eso es muy útil para un tema abstracto y, como bien decís vos, no abordado. En general, no, no se habla de eso. Em, yo quería consultarte, veo, allí yo no conozco profundamente y me disculpo por eso, el trabajo No, de tu por favor. fundación. Con, ¿A qué edad con los niños se comienzan a abordar estos temas? En el ámbito familiar se comienza desde muy pequeños. Te diría desde 4 o 5 años nosotros podemos empezar a sembrar ciertas semillitas en los niños. Con el tema de los consumos sobre todo, Ujú, sí. con que entiendan de que no se puede tener todo ya, con esta habilidad que decía recién, esta habilidad de postergar la recompensa inmediata en pos de algo mayor a futuro, con con el límite también, con esto de no se puede tener todo, con el tema de entender que desde algún lado surge el dinero,
que no es tampoco algo que mágico, y ahí creo que No cae empieza del cielo. a bajar esa idea mágica del dinero, con hacerlos parte también de algunas conversaciones, obviamente a la escala de sus posibilidades, ¿no? Pero que sea algo con lo que tengan relación y les empiece a resultar familiar desde conceptos básicos en adelante. Y en las escuelas también se puede, creo que es desde lo público, creo que es una gran deuda que hay, porque hay hace varios años una ley, pero la ley nunca se termina de implementar. También vemos que por ahí los equipos docentes tampoco están aptos para hacerlo, y también se plantea como que salga de los equipos docentes dentro de las instituciones, donde no sé si es la mejor forma. Lo que sí podemos ver en concreto es esto, de que nosotros como fundación y otras fundaciones y empresas y demás van hacia cursos de secundaria, y ahí se empieza a hablar. Pero, por ejemplo, Sí, se da algo de que hoy a partir de los 13 años los chicos pueden tener una cuenta en una empresa en un broker, digamos, en una empresa de los sí, agentes de liquidación y compensación, que sería todo lo que se conoce como invertir online, bull market, sí, sí. balance, bueno, todas esas empresas donde se puede comercializar instrumentos de bolsa y que están registradas. Esto tiene que ver con un gran tema de que los fondos desde los cuales se sustentan las jubilaciones no están siendo potables ni en la actualidad y mucho menos a futuro, donde tenemos un 40% de reducción de tasa de natalidad, es decir, ¿quién va a sostener esos fondos? Una ampliación de la expectativa de vida muy grande en los últimos tiempos y que se proyecta mayor todavía aún. Entonces, sí, bueno, ¿de dónde va a salir eso? El sistema está quebrado, no solamente en Argentina, en todos los No, países no, del todo el mundo mundo. ya se está viendo. Entonces, ¿qué es? Fomentar la idea de que cada uno de nosotros somos responsables de nuestro futuro, de nuestras finanzas, de nuestras inversiones, y que con nuestras decisiones construimos ese futuro. Entonces, teniendo ese tipo de herramientas, más todavía aún es necesario impartir educación financiera. Empieza en la casa. Esto empieza en la casa, sigue en la escuela, pero no podemos pedir a la escuela tampoco que haga algo que desde la casa no podemos hacer. No, no funciona. No, te lo consultaba porque sí es cierto que en secundaria por ahí, y también dependiendo de la escuela, el profesor, bla, 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 se Sí, abordan algunos de estos temas para cuando el niño llega a secundaria ya tiene hábitos bastante fuertes construidos y es un consumidor fuerte, fuerte. Cuando vos analizas mercado, las sí, empresas le venden a los niños. Ya no es a sí. la familia, le vende al niño. Si el niño compra, los padres de alguna manera, en general, terminan Sí, sí, sí. accediendo a la compra. Eh, por Bueno, eso te eso es algo que consultaba. debería de gestionar los padres para darle el ejemplo a los niños. Eso es fundamental. Qué Sí, O sea, interesante, ¿no? Y las poder conductas de consumo. analizar eso, los patrones de consumo, que nuestros hijos, bueno, yo no tengo, pero dicen que nos filman, ¿no? No nos escuchan, nos ven actuar. Entonces, ver Sí, el qué ejemplo. están viendo, en qué estoy invirtiendo, porque algo están viendo. Qué ¿Saben valioso. qué? Casualmente acotar a esto, ayer hablaba acá en México con una pareja de 30 años, empresarios, 30 años empresarios, con empresarios acá con cadena, él de parrillas argentinas y ella de pastelería argentina, acá en México. Y entonces hablaba un poco, ¿eh? Y llegando al punto de decir, bueno, no, porque los padres de ambos, las familias de ambos han sido emprendedores, emprendedores de toda la vida, que han pasado por distintas etapas. Y digo, bueno, o sea, lo que no se aprende, o sea, lo que se aprende con el ejemplo no se rompe, no se sí, rompe, o sea, van para adelante, pandemia, esto, sí, el sí. otro, se levantan y siguen, y son muy jóvenes, un norte muy marcado. En 10 años
se les ve un futuro increíble, cómo están construyendo, cómo están creciendo, la solidez, estructuras de la administración, desde lo organizativo, desde lo laboral, de todo. Muy bien armado el negocio, los dos negocios. Entonces decía, bueno, ¿cuánto tiene que ver lo que ustedes mamaron en sus hogares? Ese ejemplo que vieron. O sea, lo que se enseña con el ejemplo se imprime a otro nivel en las personas. Sí. Ahora te voy a hablar como cuasi socióloga. El próximo año te lo diré como socióloga. Y es esto, claramente, el entorno donde el niño crece es un altísimo porcentaje, pero sí creo el sistema educativo por un lado, pero esto, fundaciones y todos los que podamos, tenemos que tratar de hacerles llegar herramientas, encontrar la manera. Es difícil porque son niños, son menores, o sea, hay como toda una complejidad. Pero es esto, si no, nosotros lo vemos en consultoría y vos seguramente también lo ves. Te encontrás con un adulto de 35, 40, 45, muy frustrado, porque realmente no largó del mismo lugar que otros. No solo no largó con la misma cuenta bancaria, que casi que es lo menor, no largó con Las los creencias. recursos propios, personales, para gestionar su futuro. Así que bueno, me ha parecido súper valiosa. Espero que todos la hayan disfrutado tanto como yo tu charla, porque es un Gracias. tema que vamos a perseverar. La Juli y yo somos muy perseverantes cuando un tema realmente Se nos creemos que es pone algo. necesario. Sí, De verdad, gracias, gracias Eli, porque así como creemos mucho en la primera parte, en todo lo soft, en lo necesario de anclar en el cuerpo, también en esta otra parte, ¿no es cierto? Que hay que lograr una integración. Y lo maravilloso es que yo conocí a nuestra maestra de yoga, a la querida Nat Mendoza, en un evento que organizaste vos de liderazgo. Entonces, cómo las redes son maravillosas. Acá todos te Sí, están agradeciendo. Vamos de a poco, sí. te dicen, estamos empezando También, a estudiar. también creo que una forma de construir respecto de las finanzas es en comunidad. Bien. Si me siguen en Instagram como Eliana Perbieux, van a ver que la semana que viene vamos a estar lanzando un canal que va a ser vía WhatsApp y va a ser para crecer precisamente las finanzas en comunidad, porque creemos que es mucho más expansivo el tema de, por ejemplo, hacer retos o tratar de generar hábitos si lo hacemos en comunidad. Es mucho mejor. Venimos hace como tiempo diciendo, bueno, vamos a lanzar por acá o cuál creemos que es la mejor forma de que podamos hacer alguna acción que tenga una buena repercusión. Y lo vamos a hacer a través de comunidad y lo vamos a hacer a través de WhatsApp. allí estaremos entonces sumándonos. Creo que Andrea André, Angelucci quería sí, hablar. Sí, perdón. cortito, gracias Eli, me encanta. Juli, qué difícil mañana, me haces abrir un domingo con semejante, viste, digo, que empezamos bailando mañana, ¿qué Oh, hacemos? Bueno, viste, gracias no Eli. sé qué Che, te qué vas a maravilla. No. inventar No mañana. sé, no sé, qué sé yo, déjame que piense. Bueno, nada, felicitarte y agradecerte, me parece súper interesante. Yo te cuento, trabajo mucho con adolescentes en procesos vocacionales y yo te voy a Mm. contar algo que les digo y les digo, mira, vamos a trabajar en tu ciudad. Emprender es algo que vamos a trabajar y te voy a decir algo, me parecen importantísimas las finanzas y también vamos a hablar de eso. Y lo que quiero preguntarte es un poco saber tu opinión porque me interesa saberlo porque sos experta. ¿Qué opinás? Porque lo veo y lo escucho sobre estos negocio digital, no importa, sea cual sea, y lo valoro y lo respeto, ¿sí? Pero estos chicos jóvenes, 18, 19 años, 17, 18, 19 años, que dan mensajes súper positivos sobre determinado tipo de negocio y que si vos seguís determinada filosofía, 19 años vas a ser una persona con muchísimo dinero y un bienestar económico y etcétera, etcétera, etcétera. Los escucho a ellos y a Andrea habló con este conocimiento que tiene de la sociedad, de la frustración y etcétera. Eh, ¿Qué sucede con esto? Digo, escuchándote a vos con tu camino recorrido, con tu experiencia y con todo un fundamento, ¿no? Sobre esto que aparece en las redes y que invita un poco a los jóvenes y que promete este mundo
con mucho dinero a los Mm. 18, 19 años, por ejemplo. Y decir, yo quiero ser como tal. ¿Qué hacemos Yo ahí? creo ¿Te que acompaña? sí, a ver, yo creo que esto se sustenta en la idea mágica del dinero, porque si te pones a ver todos esos negocios digitales que prometen, en realidad lo que tienen es que son esquemas donde vos tenés que ir reclutando gente para que te sume. Entonces, creo primero que hay un desconocimiento de los negocios en cuanto a eso, porque en realidad el negocio es sumar gente. O sea, entonces empiezan, son esquemas Ponzi. Creo que es eso, y creo que se sustentan mucho en esto, de que los chicos no quieren trabajar o quieren trabajar en algo que dé resultados fáciles, y venía a cuenta de lo que les dije al principio, el dinero no es un fin, es un medio, y el dinero no es mágico, es un proceso. Entonces, ahí es donde me parece que toda esta gente que promete estos negocios exponenciales y mágicos, tiene el caldo de cultivo para expandirse en la idea mágica del dinero, en el querer la plata fácil. O sea, a ver, nosotros venimos de una estructura donde antes quizás la gente que hacía se recibía, tenía que sí o sí estudiar una carrera convencional, se recibía, quería ingresar a trabajar en un lugar y quería jubilarse en ese lugar. Y eso era todo lo que esperaba de su vida a nivel desarrollo profesional barra económico, porque van de la mano. Creo que ahora como que se rompió eso y le da lugar mucho a esto, porque ya venimos viendo que también con la irrupción de la inteligencia artificial vamos a sufrir en los próximos 10 años un cambio abismal de lo que son los puestos de trabajo y demás, pero creo que hoy por hoy estamos en una etapa donde hay un ambiente próspero para proliferar todo esto, todas estas promesas de éxito asegurado, que en realidad ese tipo de negocios, la mayoría se sustentan ahí, en esto de trae más gente, que mientras vos traes gente, vos vas a crecer y va desde ahí, pero me parece que lo que hay que romper es un poco con esa idea mágica y que los chicos la toman al toque. O sea, al toque se aferran a esto de la idea mágica. Y si vemos, a ver, hay mucha gente que hace, por ejemplo, contenido, particularmente en lo que es cripto, que por ahí como es algo que recién ahora empieza a estar medianamente regulado, entonces daba también mucho margen para hacer la herramienta de la estafa. Que podría haber sido cualquier otra cosa, pero esto tenía esta particularidad, entonces lo hacía como más atractivo. Y yo por ahí de repente comparto y sigo a ciertos referentes que hablan de esto, y vos ves que no, que hay gente que ha hecho una carrera corporativa, quizás 20 años ha estado en corporaciones, después ha iniciado sus propios negocios en forma independiente, comparten información, pero nunca lo hacen desde un lugar de esto, dando promesas. O sea, el momento que te prometen algo, yo creo que ahí es donde tenés que huir. El que te promete un cierto resultado, creo que ahí está dando la primer bandera roja, para decir salí de ahí, donde te prometen resultados. Porque Creo que la nadie clave te es puede educar prometer un entonces, resultado, ¿no? nadie te puede prometer un Ahí resultado está. inversión, nadie, no, me parece que ahí es donde tenés que dudar, donde te prometen Bien, resultados y donde te prometen ganancias tan altas, es donde tenés que dudar, porque si la ganancia es muy alta es porque el riesgo es muy grande. bien, gracias, Eli, impecable. Digo, educaciones, educación, 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 Educación para es lo que evitar salva al eso. mundo, ¿no? A las personas. Claro, información Bien, da educación, gracias. poder. educación en cuestiones técnicas y en habilidades también, en habilidades blandas, sobre todo, En en lo la que no se va a poder paciencia. parecer la inteligencia artificial, ¿no? Ann, vos querías decir algo, me parece que habías levantado la mano. Sí, no, igual, no tengo problema, pero vamos, no la quiero retener a Eliana No, tampoco. estoy bien. Pero es que, No hay porque es problema, no hay problema. muy Porque interesante el es tema. un tema que No hay me súper problema, las dudas apasiona. que tengan, aprovechen. Eh, sí, es compartir estas miradas, cada una como desde profesiones distintas. Y mi tocaya Andrea tiene la fortuna de que trabaja con adolescentes, entonces ella tiene también una experiencia de primera mano y una preocupación seguramente muy real por cómo es ella, de qué decirle.
Porque viste que hace un rato hablábamos, bueno, todo esto comienza en la casa. En la casa no se Sí, sabe de este tema. Se dan sí, cuenta, tal vez perciben, digo, mi abuela no sabía de finanzas, pero claramente entendía que si la limosna era tan grande, el santo desconfiaba. O sea, lo tenía muy claro 100 años atrás, ¿entendés? Bueno, ahora el mundo ha generado todas esas expectativas irreales y necesidades irreales, y es un poco más complejo si uno no tiene argumentos eh, para poder contener. A mí, por ejemplo, que son, veo el tema de la cantidad de adolescentes metidos en el tema de los casinos virtuales las y los apuestas. desastres que allí ocurren, ¿entendés? Eh, entonces, realmente creo que sí que es necesario que se hable en el colegio, que de alguna manera sumemos a los padres. Nosotros vivimos en una localidad chica y que tal vez todavía se habla poco. Hay localidades más grandes que ya se está notando fuerte esa problemática. Así que bueno, seguramente con Andrea también seguiremos, con Andrea Andrelucci conversando. Mañana avanzamos también, Andrea, con esto. Bueno, muchísimas gracias, Eli. Un aplauso, a ver Muchas los gracias, aplausos. Podemos muchas desmutearnos gracias. aplaudir. Sí, Para aplaudir, bravo, acá te dicen Ceci genial. Vigil también impecable como siempre, gracias. Muchas de las personas que están acá no te conocían, Eli, así que Sí, muchas es gracias verdad. por estar Muchas acá. gracias. No, por favor. Y bueno, Les quiero invitarlos. compartir, Sí, por favor. les creo que te lo pasé a vos, Juli, creo que lo tenés, un pequeño recurso para trabajar en función de lo que hemos visto en esta charla. ¿Lo tenés, Juli, a mano? La verdad que no. A ver. El Esperen, vivo. esperen. Acá, mis creencias sobre el dinero. ¿Eso? Esa, sí, a Ahí ver. está. Ahí Ahí se Juli lo se los paso va a a Caro para que compartir. Caro lo comparta. ¿Puede Ahí lo ser, vamos a Caro? compartir, es un regalito Es un de una regalazo. serie de recursos que estoy empezando a generar, que bueno, próximamente van a estar ahí disponibles en mi Instagram. Los van a poder bajar y utilizar desde ahí. Así Qué que, cosa. bueno, espero que les sea útil. Por ahí cuesta un poco amigarse con el Excel, entonces hemos dado un paso más y hemos generado este recurso con un poquito de tecnología. Así que bueno, espero que lo disfruten y cualquier duda que tengan o lo que sea, bueno, me pueden ubicar por las redes, por Instagram sobre todo. Muchas gracias, Eli, porque de Muchas verdad gracias, Juli. ahí, Quería ahí lo decirle a vamos a Andrea, sumar. Sí. esto que me decía que era muy clara, bueno, entreno con la mejor, no voy a dar nombres. ¿Viste, Ay, por viste cómo favor, tiré? pero esto está Entreno, organizadísimo. Mire, si lo entreno. hubiéramos armado no sale Invierto. tan... Invierto en eso, Invierte, me parece que es correcto. una buena inversión que me posiciona, me ayuda para mejorar en lo que hago. Tenía un gran bloqueo ahí con el tema de hablar y demás. Y bueno, entreno, invierto en eso. Si quieren conocer algo de mis Muchas gracias inversiones, invierto en educación. por permitirme acompañarlas Sí. y realmente Eliana nos enseña esto, ¿no? De invertir en nosotras mismas y de es una gran líder que multiplica liderazgo. Ascenso, ¿no? Así que Sí. muchas gracias. Ahí hay muchos Gracias. corazones. ¿Cómo me Gracias. gustan los corazones? Bueno, gracias Muchas Eli por gracias. todo, porque ha Gracias sido a un ustedes. cierre de oro, que como dijo Andrea, nos dejás la vara muy, muy alta para mañana. Los esperamos a todos, por favor, mañana. Hemos compartido dos cuestiones importantes en el chat. Una, por supuesto, Eliana Perviux, las creencias del dinero. O sea, ya no vale más decir que no tenemos cómo aprender, la tenemos acá, la hemos conocido, la vamos a empezar a seguir todos y está el regalito, ¿sí? Que es un regalazo, de verdad. Ya no nos podemos escudar en que no sabemos finanzas, ya sabemos al menos que necesitamos saber finanzas y ya es un montón. De esto se trata el Congreso, se trata de poner play a eso que necesitamos reforzar.